Hola, mi nombre es Camilo Sabogal, estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y en el día de hoy quiero compartir una reseña del documental Los Onas, Vida y Muerte en Tierra del Fuego, dirigido por Jorge Prelorán en 1973. Es una película argentina filmada en Tierra del Fuego, ganadora del Gran Premio del primer Festival Nacional de Cine Antropológico y Social en 1985, y es sobre todo un trabajo de antropología social profundamente humano y crítico sobre la memoria de un pueblo que desapareció por completo en el siglo XX. La película nos habla del pueblo Ona, un pueblo de cazadores que vivió en el Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina, desde la época del Paleolítico, más de 10.000 años, y que por la expansión colonizadora y la minería expansiva terminó extinguiéndose en un periodo de apenas 100 años. En cuanto al lenguaje visual y sonoro, me pareció muy interesante cómo el autor utiliza fotografías de archivo, fotografías antropológicas de principios del siglo XX seguramente, y las combina con imágenes del paisaje del momento pues, en el que se hizo la película, en los años 70, paisajes solitarios y desolados, y a la vez combina con algunas imágenes de entrevistas a mestizos ya que quedaron de, esta, de este pueblo extinguido. Y al tiempo el sonido maneja una narración de voz en off un poco sobria, con un ritmo casi que meditativo, combinada con también voces en off y las voces de las entrevistas que hace a los habitantes actuales de la comunidad de Tierra del Fuego. Me parecen particularmente impactantes las imágenes que se muestran en los primeros minutos, inicialmente la imagen de Lola, la mirada, el rostro, estas facciones. El documental muestra las imágenes en una tonalidad un poco azul, no sé si serán originales así o algún proceso del envejecimiento de la película. Y las imágenes que se muestra más o menos hacia los minutos 12, 13, donde empieza el choque de la colonización y muestra algunas imágenes del pueblo nativo con sus vestimentas de cuero de guanaco, con sus maquillajes, y empieza a contar un poco sobre sus mitologías eh, y sobre las formas éticas y sociales que manejaba la comunidad Ona. Tres figuras humanas o culturales importantes. La primera que encuentro, Lola, que viene siendo de alguna manera la protagonista, es quien abre y cierra el documental. Ella es como el símbolo, ese último ser nativo, heredero de toda esta historia, que es el que cierra pues, la existencia total de los Ona. También están como figuras centrales las figuras rituales que aparecen en las fotografías hacia los primeros 15-20 minutos de la película. Y por otro lado están las imágenes de los colonos, de los estancieros se llaman, que son quienes manejan estas casas que mueven la ganadería, que es como el momento eh, o el elemento que muestra el inicio del fin de esta cultura Ona. En relación con el texto de Martin, retomo dos ideas que conectan directamente con este documental. La primera tiene que ver con lo que él llama una mirada etnográfica reflexiva, donde Martin nos dice que la etnografía audiovisual debe problematizar su propia mirada y reconocer la mediación que establece entre el sujeto filmado y el espectador. Aquí el autor, Prelorán, hace eso cuando nos muestra cómo existen los Ona vivos. No inventa escenas ni intenta recrear su mundo, sino que trabaja con lo que queda, que son las fotografías de archivo y algunas entrevistas y relaciones con los rezagos que son los mestizos de esta cultura ya perdida. La segunda idea es que la imagen no refleja la realidad tal cual,
sino que la organiza. Entonces acá Martin nos dice que la imagen tiene una función de mediación simbólica que no refleja la realidad, sino que la organiza. Y en el documental, pues el principio es claro cuando las fotografías, los silencios, los paisajes vacíos no muestran a la cultura viva, sino la forma en que hoy se puede recordar, la forma en la que hoy podemos tener es más bien una memoria de ellos. El documental de los Zonas comienza con el final de una cultura milenaria. Recoge fragmentos de su vida y vuelve a ese final. Es un ejercicio de memoria que nos obliga a pensar cómo una cultura que resistió miles de años, 10.000 años aproximadamente, a la naturaleza, a la inclemencia de ese lugar, de ese paisaje frío y hostil, termina siendo destruida por un modelo económico y cultural colonialista que los extinguió en menos de 100 años. Estos restos, las fotos, los relatos, el territorio vacío, el autor del documental los utiliza como un acto de memoria, que es un recordatorio de que detrás de ese silencio también hay una historia y que esas historias merecen ser contadas. Estos pueblos que en algún momento fueron considerados inferiores y por lo cual desaparecieron, realmente tienen mucha importancia y eso no es algo que sucede o que ha sucedido solamente en el sur argentino, sino que es una constante histórica de 500 años que vivimos en América, desde la Patagonia, desde Tierra del Fuego, hasta el extremo más norte del continente. Una historia que se ha vivido desde que llegó la invasión española y se sigue viviendo hoy en día con las dinámicas globalizadoras que mantienen esta dinámica.